su voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Buenos días, familia de Casa Cristiana Piedras Vivas, les saluda Elena Pizarro. Hoy voy a compartirles 1 Timoteo, el capítulo 3. En este capítulo Pablo describe cómo deben ser los líderes de una iglesia. Describe dos posiciones de liderazgo distintas dentro de la iglesia y detalla los requisitos que deben cumplir cada uno de ellos, obispos y diáconos. Obispo, también llamado anciano o pastor, se refiere a aquel hombre que ha sido ordenado y apartado para guiar, enseñar, supervisar, vigilar la iglesia, para pastorear las necesidades espirituales de la congregación. Estas personas que ocupaban este puesto supervisaban las iglesias recién formadas. Diácono o ministro se refiere a aquel siervo que trabaja en la iglesia bajo el mando del anciano. Su labor está orientada al servicio. Se ocupaba de los asuntos físicos o temporales de la iglesia. Este capítulo nos muestra el orden y la conducta en la iglesia. Se divide en 3 secciones. La primera describe los requisitos de obispos, la segunda describe requisitos de diáconos y el tercero el misterio de la piedad. Del versículo 1 al 7 nos habla los requisitos para obispo o ancianos. Pablo aquí considera que para liderar la iglesia como obispo, este debe ser una persona con un carácter e integridad excepcional, pero que debe cumplir con las siguientes cualidades. Ser irreprensible, es decir, ser íntegro, vivir de manera que no pueda ser acusado o reprendido. Ser marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Debe ser apto para enseñar, es decir, lo suficientemente instruido en la Biblia como para poder enseñar. No dado al vino, no pendenciero, es decir, no dado a las peleas. No codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, pues dice que es en nuestro hogar donde nuestro cristianismo se demuestra primero. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podría cuidar de la iglesia de Dios? Nos dice que no puede ser un neófito, es decir, no dar a los recién convertidos una posición de liderazgo demasiado pronto, no sea que se envanezcan, caigan en la condenación del diablo. También nos dice que es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. El obispo o anciano, como líder, representa entonces aquel que debe estar involucrado en la predicación, en la enseñanza y la supervisión del bienestar espiritual y físico de la iglesia. Del versículo 8 al 13 vemos los requisitos de los diáconos. Nos dice Pablo que los diáconos deben ser honestos, es decir, mostrar un respeto apropiado para Dios y los hombres, sin doblez, es decir, un hombre
que dice la verdad desde la primera vez, sin ninguna intención de engañar, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Es decir, que sigan la doctrina correcta, con convicción sincera, que sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, y que sean sometidos a prueba primero, y entonces recién ejerzan el diaconado si son irreprensibles. En cuanto a las mujeres, nos dice que sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo, pues los que ejercen bien el diaconado ganan para sí, dice, un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Así, Dios quiere estos líderes en la iglesia, líderes que estén prestos para servir a los demás y no a sí mismos, líderes que glorifiquen a Dios. El servir en una posición de liderazgo en la iglesia es un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad. Del versículo 14 a 16, Pablo aconseja a Timoteo sobre cómo servir a Dios y a la iglesia. Pablo estaba aún lejos, pero quería que Timoteo supiera cómo debía comportarse y actuar en la casa de Dios, porque dice que es la iglesia del Dios viviente, la columna y baluarte de la verdad. Aquí Pablo califica a la iglesia como columna y defensa de la verdad, es decir, como el apoyo, ese sostén de todo aquello que forma parte del cimiento, del fundamento de la iglesia. Por ello, los líderes de la iglesia deben representar la verdad, conduciendo sus vidas con integridad, siendo testimonios de vida para poder proclamar la verdad de Dios a los demás. Finalmente, en el versículo 16, Pablo nos dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, contemplado por ángeles, predicado a las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este misterio de la piedad representa que Dios, en la persona de Jesucristo, vino al mundo, pagó el castigo del pecado y actúa en hombres y mujeres que lo aceptaron como su Señor y Salvador, para que estos sean piadosos, cada vez más santos y semejantes a Jesucristo. Es decir, que fue manifestado en la carne, así como en el mundo lo vio. Luego, Jesucristo fue justificado o reivindicado en el Espíritu, en su resurrección. Fue y es contemplado por ángeles, proclamado su nombre entre las naciones, y hoy muchos están creyendo en él, y fue recibido en gloria en los cielos, donde todas las inteligencias creadas del cielo le adoran. Hoy Cristo se encuentra a la derecha de Dios, siempre pendiente que nos acerquemos a su presencia. Bendiciones, familia. Sin llorar como un niño, pasa el tiempo así, sin querer nada más, de escucharte hablar. Quiero que levantes tus voces y digas: Señor, gracias por hablarnos. Gracias que no es